En 1937, los expertos navales de todo el mundo todavía pensaban que este tipo de embarcación era el rey de la guerra en el mar. De ahí que los nipones siguieran convencidos de que, con el Yamato y el Musashi, habían encontrado la clave para derrotar al enemigo norteamericano. Los acorazados ya no definían el nivel del poderío naval. De hecho, el tercer buque de la clase Yamato, que empezó a construirse en mayo de 1940, fue transformado en un portaaviones a mitad de su construcción. En 1944, el Musashi fue hundido por el impacto de 17 bombas y 20 torpedos, sin que hubiese logrado efectuar un solo disparo sobre el enemigo. Entonces, ¿qué destino le esperaba al Yamato después de pasarse buena parte de la guerra en la retaguardia? En abril de 1945, cuando Japón ya vivía una situación desesperada, algunos responsables del Ministerio de Marina japonés argumentaban que su acorazado Estrella debía reservarse para defender la patria cuando llegara el momento, mientras que a otros les parecía intolerable que éste estuviera ocioso mientras sus jóvenes pilotos perdían la vida en combate. El emperador de Japón, Hirohito, durante la presentación del plan para la defensa de Okinawa con kamikazes, preguntó: ¿dónde está la armada? Aquello fue una bofetada para los oficiales de la armada y desde entonces les resultó intolerable que en Japón se burlaran del Yamato como un hotel flotante para almirantes ociosos e ineptos. Fue entonces que decidieron enviarlo a combatir porque su prestigio era objeto de críticas. Bajo el nombre de Operación Ten-Go, la Marina Imperial japonesa desarrolló la última ofensiva naval de la Segunda Guerra Mundial con una escuadra de 10 buques entre los que se encontraba el superacorazado Yamato a la cabeza, junto al crucero Yahagi y 8 destructores. Al mando del vicealmirante Seiichi Ito, el buque zarpó del puerto de Tokuyama a las 15:20 horas del 6 de abril de 1945. De acuerdo con el plan japonés, los barcos debían contener el combustible suficiente para el viaje hasta Okinawa, pero fueron dotados hasta el 60% de su capacidad por petición de los comandantes de la base local. El Yamato había embarcado toda munición posible para ser usada contra los invasores estadounidenses, esto como parte de distracción. El Yamato debía después encallar en una playa para convertirse en un emplazamiento artillero imposible de hundir y continuar la lucha hasta su total destrucción. Prácticamente todo el mundo sabía que sin cobertura aérea el acorazado nunca llegaría hasta Okinawa. Por desgracia para los japoneses, las fuerzas aliadas habían interceptado y descifrado sus transmisiones de radio y conocían los pormenores de la operación Ten-Go. Cuando les llegó la información de que el Yamato había partido a la guerra, Estados Unidos mandó a sus aviones de largo alcance en su búsqueda. Lo encontraron a las 8:30 de la mañana del 7 de abril de 1945 y ordenaron un ataque a gran escala con 280 aviones. El gigante japonés no tuvo la más mínima posibilidad, incluso a pesar de que podían disparar un nuevo tipo de proyectil antiaéreo que los convertía en enormes escopetas que dispersaban trozos de metralla por todo el cielo. El ataque coordinado de los bombarderos y los aviones torpederos en oleadas de entre 15 y 20 minutos hizo que el Yamato se escorara levemente en los primeros minutos.
Las bombas explotaban a lo largo de toda la cubierta, levantando por los aires los puestos de artillería antiaérea y convirtiendo su superestructura en una masa de metal retorcido. En la tercera oleada, los americanos acertaron con otros 5 torpedos en el casco y su almirante ordenó inundar la sala de calderas y de máquinas para impedir que se hundiera y volcara. Esto provocó que centenares de hombres se ahogaran, atrapados en las cubiertas inferiores. En llamas e incapaz de maniobrar, navegaban sin rumbo ante el incesante fuego enemigo. Entonces Ito Seiichi ordenó a los supervivientes abandonar el barco. Él permaneció a bordo ligando su destino al de su nave. Llegó el cuarto ataque y el quinto. Sobre las 14:30, el buque simplemente hizo explosión y una columna de humo se elevó hasta más de 1,5 kilómetros de altura. Cuando ésta se disipó, el Yamato había desaparecido. El Yamato se hundió, llevándose consigo la vida de unos 2.055 hombres de una tripulación de 2.332. Desde el primer ataque hasta su explosión, el Yamato había recibido el impacto de 11 torpedos y 8 bombas. Superior a cualquier buque de su tipo, el Yamato apenas tuvo ocasión de medir sus fuerzas y, como muchos otros barcos de su generación, cayó víctima de los portaaviones. El acorazado Yamato fue sin duda el buque más poderoso construido en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando nació, la guerra en el mar ya había cambiado para siempre.